y otra semana más, de repente, ¡bum!, cae otra vez. Puede que vuelva en sí y pueda que vuelva otra vez a su lerdo vida, lerda. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que lo saca? La acción. Tener la determinación No se enfrenta. o aprender de sus propias lecciones, errores o sus malas decisiones o no sé. Sus memorias, volver atrás con el papá. Tiene que regresar a sus memorias. Tiene que regresar al lugar donde se perdió. Porque es un montón de pensamientos y memorias que usted tiene, pero dentro de ellas hay unas, como decimos en Guatemala, chileras, muy buenas. Y si se puede conectar de nuevo a ese lugar, es un lugar ahí adentro, es como un bosque. Es como un bosque. Yo a los niños chiquitos, cuando les estoy hablando, digo, usted está como perdido en un bosque, mijo. Hay lagartos. ¿Quién es el lagarto? Mi padrastro, decía. Así me decía, mi padrastro, me quiere comerme. Sí, ¿qué hace usted? Yo quiero correr, quiero correr. Entonces, igual usted, ¿verdad? Es un bosque que se perdió usted, ¿verdad? Y en vez de dándole vueltas, es regresar al centro otra vez y conectarse otra vez de donde comenzó. Porque en algún lugar se perdió usted, en algún lugar de sus memorias se le perdió. Por eso es que parte de la terapia, ¿verdad?, es que regresarlo a sus memorias. Usted llore, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, ¿verdad? Me veo, percibo, y tiene que penetrarlo, porque esa es solamente una memoria más, y romperla, enfrentarla. Ya no puede enfrentar, el muchacho no puede enfrentar ya a su padrastro, es que ya no está conmigo. O si no puedes enfrentar, allá adentro en ti existe él, tienes que ir a enfrentarlo allá adentro. Esto es lo que es volver en sí. Ahora, sucede a veces que un trauma te hace regresar, algo terrible te pasa físicamente y te hace despertar. También hay como partes físicas o emocionales que puedan regresarte a la vida o te parten al final. Es muy peligroso vivir como este muchacho, que se puede pensar, pero Shin, que es la letra que estamos viendo, le permitió. Cuando leamos vamos a dar cuenta que el Midrash se dice, Shin es muy buena, pero si permitió todo, va a permitir que el diablo viva con usted. Tiene que haber ese balance. ¿Seguimos un poquito más? ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces dice, me levantaré y volveré a mi padre. Mi padre aquí es el origen de donde soy, de donde vengo. El honrar padre y madre no es honrar a tu papá físicamente y a tu mamá físicamente porque son buenos. Los honras por la única razón al final que de allí saliste tú. Y debes conectarte otra vez ahí. Tú quieres saber quién eres, tienes que regresar a ese lugar con ellos. Pero de ahí tú estás corriendo. De ahí corres tú. Quieres ser libre albedrío, pan sin vergüenza. ¿Ah? Fuera de los papás, que no mis propias cosas. Pero al final de las cansadas, si quieres recobrar tu sanidad, tienes que regresar al lugar de los hechos. Por eso es que físicamente, si tienes papás, es bueno que estés arreglados con ellos. Aunque sea de hola y bye, pero arregladito. Y si están muertos, tendrán que usar otros métodos para poder rectificarte, porque no vas a sanar de nada si no arreglas. Y yo he visto mucha gente que dice, no, los padres son bien buenos. Ningún papá es bueno. Siempre nos hacen algo, nos hicieron algo, es parte de lo que somos. Hay cosas que rectificar, hay que ir a rectificarlas. Entonces este hombre se levantó, la muchacho dijo, voy a ir a mi papá. Pero oiga, ¿por qué va a ir a papá? Y vamos. Y le diré, Padre mío, he transgredido contra el Shemaí, o los cielos, y contra ti. El Shemaí es la causa y efecto,
y contra ti es el propósito. ¿Yo? Una vez. Cuando uno peca en dos partes, o peca en dos sistemas. El sistema uno que peca uno primero es causa y efecto. Yo peco, tengo que pagarlo, ¿verdad? Pero el otro es, he pecado contra lo que yo debo hacer. No tiene nada que ver con causa y efecto, tiene que ver con limitarme quién soy yo. Y eso, claro, da causa y efecto, pero son dos mundos diferentes. Por eso digo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el sistema de Tab, ¿verdad? Tab no ha muerto, Tab sigue aquí con nosotros y se las paga, no más que ahora aguanta más tiempo por Shin. Así que Tab dice, me las debes, te la voy a cobrar, pero va a tomar tiempecito para hacerlo, porque Shin no me deja. Entonces usted dice, usted dejó aquí algo y se le olvidó, y usted todo feliz, y después de 15 años se choca aquí. Chocó usted, perdió el carro, gana, ¿por qué? No se acuerda de 15 años, robó y se volvió al otro lado. Le están cobrando en la vida la causa y efecto. El otro lado es que usted queda contra su propósito. Es lo que él está diciendo. Porque el propósito del muchacho era estar en la casa. Está con el padre y disfrutar de los bienes. Entonces comencé hablando de lo simple. Que lo más simple ha sido tranquilo, dejar que todo pase. Eventualmente tu papá se va a morir, como todo humano, y te va a dejar la herencia y seguimos adelante en la vida. Pero es esta complicación del deseo, ¿verdad? Por el pan de vergüenza que tenemos. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. ¿Qué cree usted de esa frase? ¿Quién está hablando ahí? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Derecho. ¿Por qué? Porque siendo digno se hace indigno. Ok, muy bien. Estábamos influenciados por el pan de vergüenza en ese momento. Está influenciado por sus memorias todavía. Sí. No está él cabal. ¿Cómo puede decir que no es hijo? Sigue siendo hijo. Y el saber que es hijo es lo que le va a dar la rectificación. El negar que es su hijo lo va a regresar a los cerdos. Ese es el problema de nosotros, de que nosotros nos vemos como cosas, no nos vemos como ser. Mi hijo es un ser mío, ser que yo participo con él, no es una cosa. Este carro deja de ser mi carro un día, cuando lo venda, se choca, ¿verdad? Esto dejará de ser mío, y ustedes, sus lentes, eventualmente los cambian, no son suyos, se acabaron. Pero el ser, ¿no? Sus hijos pueden ser buenos, bonitos, baratos, ladrones, grandes hombres, lo que usted diga, son sus hijos para siempre. ¿La que sí? Eso es lo que les explicaba yo hace 2 semanas. Si usted se ve como cosa, usted también se desprecia igual. Pero si se ve como ser, jamás puede dejar de ser usted. Y entonces tiene que enfrentarlo. ¿Tiene sentido? Ok. Ya no me merezco que me llames hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo pensaba que el propósito, ahí está una desviación del propósito. Él pensaba que el papá lo quería al final por lo que le daba, por lo que él podía darle, por el potencial. Y déjeme decirle que en la luz realmente no hay nada que usted le pueda dar que él quiere, o necesite, o lo pida. Por eso que hemos malentendido la gracia de Pablo, que Pablo que está hablando cuando dice es que no es por obras para que nadie se gloríe, cuando habla esa idea, está hablando de que no hay nada que te pueda alejar de él. Lo que unió Yahweh no lo separa el hombre. Todos usan eso para el matrimonio. Eso es mentira. ¿Acaso usted le pidió al Eterno por el otro, pues? ¿Quién dice que lo unió el Eterno? Ni modo, aquí la otra a este, quiero a este, y lo agarra y lo lleva al altar. Y dice, Padre, yo quiero a este. Entonces el otro dice, ok, está bueno, pues yo los voy a unir para que nadie los separe. ¿De veras? ¿Será lógico eso? ¿A que no?
Algo fuera de que yo estoy caminando y de repente ¡pum! Me aparece alguien ahí. Así de la nada. Rica, aquí soy tu esposa. ¿Por qué? Porque fui mandada por el Eterno. Y entonces sí, Él me la dio, Él la unió a mí, entonces no lo separa el hombre, porque me la dio Él. Pero aquí usted escoge. Espero que toca bien. Si escogió mal, voy a escoger hasta que le agarre la otra. ¿Es sí? No malinterprete la Torah no está hablando de eso. La Torah está diciendo: yo me uní a ti y no hay nada y nadie que me separe de ti. Por eso es que Pablo, en su parte romántica, que no era muy romántico Pablo, era un poquito duro, pero cuando dice: nada me separará del amor de Yahweh, ni lo alto ni lo bajo, ni tempestades, ni ríos, ni amarguras, nada me separará de Él. Ni yo mismo me puedo separar de Él. Y aunque lo maltrate y lo maldiga, no me puedo separar de Él. Y cuando uno llega en un matrimonio o en una relación así, es la que vale la pena. La que usted dice: no importa qué nos pase, no importa qué hagamos, tú y yo seremos siempre uno. ¡Wow! Eso es realmente la seguridad más grande que hay. Y eso solo le encuentra uno en la mamá o en el papá, porque lo demás te deja rapidito. Pues la mamá lo ve a uno toda atarantada. Entonces, ¿qué hago? Pues eso es mi hijo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Bundy? ¿Alguien era Bundy? Era aquel que mataba prostitutas allá en Seattle, Washington. Mató como no sé cuántas, 70, un montón. ¿Verdad? Y entonces yo estaba allá en Seattle, Washington, en la Fuerza Aérea, pero lo iban a matar. Y entonces era un escándalo. Y entonces el día de su muerte entrevistaron a la mamá. La fregada. Y le preguntaron: ¿qué piensa usted de su hija? Es mi hijo. Y lo amo y estoy llorando porque me lo van a matar. Pero es que es un monstruo, le dijo. Sí, es un monstruo. Pero es mi hijo. No deja de ser mi hijo. Y ese amor, por eso que las madres siempre le tenemos ese cariño diferente. Porque representa a Yahweh muchas veces. Y cuando no tenemos ese amor de madre, afrenta la vida, por eso mismo, porque está esa desconexión con la luz. Pero es lo que quiero aclarar: el Eterno no necesita nada de usted. Y aunque le llame Jesús, le llame Jehová, le llame como tenga que llamarle, no va a cambiar lo que Él es para usted, es lo que Él es para usted. Se puede perder en sus memorias, puede sufrir. Eso no quiere decir que la otra persona, en este caso el Eterno, lo deje de amar a usted. Cuando la gente se enoja conmigo, yo lo voy a amar a usted. Viene valiendo, si usted viene o no viene, no va a amar. Y eso es su castigo. Lo voy a amar, no importa, cuando me llame aquí voy a estar para usted. Y así lo va a castigar cada vez que venga. Ya la hizo. Algo así es esto. Pero sus memorias no le dejan. Tiene que despertar ¿qué? El intelecto. ¿Pero dónde está el intelecto ahorita en esta historia? Atrapado en la casa del Padre, sintiéndose mal. ¿Verdad que sí? Estamos poniendo tristes, ya voy a terminar. Se levantó pues y vino a su padre. Ya tenía en su idea, en sus memorias que iba a decir, ¿verdad? Y estando aún lejos, su padre lo vio. Y oiga esto, ¿tuvo qué? Rahamim. ¿Tuvo qué letra? Shin. Cuando usted le da Shin, es la letra es hermosísima, por eso. Tanto de que en toda universidad esa es la letra de la sabiduría. La sabiduría se encuentra en la compasión de nosotros. Alguien que tiene compasión es sabio. Y entonces la gente que está oyendo esta historia dice: caray, ahí viene el muchacho, qué bueno que regresó para que lo apedree. De veras, eso es lo que está, la gente que está oyendo la historia del primer siglo, eso es lo que están creyendo. Y entonces dice que el padre corrió. Yo siempre cuando pienso en esta parte pienso como aquella película que en la playa, y aquí no se ve, ¿verdad? Y corren en cámara lenta. Y
y dejar en los brazos el otro. Así lo veo yo, porque soy medio romántico. La verdad que sí veo la Biblia a veces, una vez la Torah como romano que somos a veces de la mente. Como que aquí es porque es un amor del mundo del oeste. No, hombre, el padre lo vio de lejos. ¿Sabe usted por qué corrió? Para salvarlo. Él corrió, dijo, si se acerca a la hacienda, los jornaleros y todos los de aquí me lo matan. Corrió y lo abrazó para que nadie lo apedreara. Muy diferente amor, señores. Es un amor de emocional, es un amor de vida o muerte aquí, de acción. No le valió al papá de un momento si gastó o no gastó, dónde estaba, si olía a cerdo todavía. Aquí era de salvarlo. Rahamim, compasión, siempre busca la manera de salvar las cosas. Hasta el último instante, hasta el último segundo, usted está ahí diciendo, pero aquí estoy todavía si me necesitas. Pero aquí estoy si quieres. Si quieres que nos arreglemos, aquí estoy todavía, aquí está mi teléfono. Hasta el último. Ese es el camino de la compasión del Padre. Muy buena letra, ¿no? En este balance hasta que les dejamos del otro lado. Pero es bueno como está siempre con el lado bueno. Entonces lo abrazó. Mira lo que dice el libro entonces. Y el hijo le dijo, Padre mío, he transgredido contra el Shemaí y contra ti. Se ha acordado, ¿verdad? Muy buena memoria. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen la mejor ropa, vístanlo, pongan un anillo en su mano. Estos son los símbolos para ir recordando quién es usted. Tiene que haber en sus memorias cómo ir paso a paso alcanzando quién realmente es usted. No vamos a hablar ahorita del anillo y de otras cosas, pero y pongan calzado en sus pies, traigan un buey engordado, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre le está diciendo, estás perdiendo el propósito de todo esto. La razón que te ha pasado todo esto es porque no reconoces que yo soy tu padre. No sos nada más que eso es lo que eres, mi hijo, y yo soy tu papá. Si puedo comprender eso, todo va a estar bien. No importa dónde estés ahorita, no importa lo que haya hecho, no importa. Puede comprender ahorita que usted es el hijo, se acabó el problema. ¿Usted ha peleado con su papá alguna vez? Yo seguro que sí, le dejó de hablar, quizás, y ya, pero con el tiempecito uno ya piensa, y uno no va de regreso porque tiene ego, no porque cree que su mamá o su papá lo van a rechazar, sino porque uno tiene el ego. La clave aquí es reconocer. Solo quiero leer esta parte, ahí lo voy a dejar por hoy, pero quiero leerlo, esta parte de un libro especial. Sí, rabino, haga lo que quiera. Ninguna pregunta sobre esto. Veamos acá. Quiero leer este pasaje. Ya casi, no te desesperes. El Javier Ceso está enfermo, por eso que
Me pasé ahorita porque así no tenemos hoy meditación porque no está aquí. Aquí está. Cuando quiero que me vaya rápido, son más lentas, ¿verdad? Ok, aquí está. Oiga este pasaje entonces de lo que estamos hablando. Y dijo Yeshua: si aquellos os guían y os dijeren, ved el reino del cielo está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán adelante. Palabras, usted cree siempre que le están ganando a usted, pues. Y si os dicen que está en el mar, entonces los peces os tomarán adelante. Palabras, usted cree que las cosas son muy profundas, no las puede alcanzar. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seráis conocidos y caeráis. Eso es que lo que le pasó al muchacho, ¿verdad? Despertar. Caeráis en cuenta que sois hijos del Padre viviente. En el momento en que usted cae en eso, se acabó el problema. Pero si no conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Si ese pasaje hubiera estado en la Torá, en la Besorá, nos hubiéramos quitado un montón de problemas hace miles de años. Pero está en el Evangelio de Tomás, que no fue encontrado hasta 1945. Pero este dicho, yo quisiera que lo buscara en internet gratis, lo sacara y lo hiciera en grandecito, y lo pusiera en algún lugar y leerlo todos los días: soy hijo del Eterno. Soy hijo del Eterno. Porque si no, se me va a hacer pobre. Pobre no es de plata. Pobre es perderse otra vez en esas ciudades o países lejanos comiendo con los cerdos. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a hacer otra liturgia. Quiero decirles